Vamos a leer unas porciones de la Escritura. Vamos a leer dos porciones. Lucas capítulo 2, en primer lugar. Lucas capítulo 2. Y luego, Primera Corintios capítulo 1. Miguelito. Capítulo 2 de Lucas, versículo 11. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en pesebre. Primera Corintios capítulo 1. Primera Corintios 1, versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Versículo 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Señor, qué difícil es entender tus caminos. Cuán complicado es ver tu movimiento en la historia. Permítenos esta mañana comprender algunas claves de cómo tú te mueves. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Una de las cosas tan provocadoras de parte de Dios es la forma en que Él actúa. Saber los movimientos de Dios no es fácil. Y no es fácil no porque sea secreto o escondido a la manera en que Él se mueve, no, sino porque Él se mueve fuera de nuestra lógica. Ese es el gran problema. El ser humano tiende a querer encapsular a Dios y el ser humano crea marcos conceptuales para tratar de entender a Dios. De hecho,
De hecho, esa es la teología. La teología es el esfuerzo de querer entender a Dios. Es la razón queriendo articular un entendimiento de Dios. Y no es malo eso. Está bien. Está bien porque nuestra mente debe comprender a Dios. El problema es que nuestra mente, nuestra razón, para poderlo entender, tiene que rebajarlo a una categoría, a un concepto, a una idea. Y allí le robamos muchas veces a Dios su misterio, su profundidad, porque ese esfuerzo por tratar de entender a Dios es a la vez un esfuerzo por quererlo meter en un marco de conceptos. Y entonces llegamos a pensar que Dios puede ser un objeto de estudio al cual yo puedo analizar, conocer, conceptualizar, memorizar y pensar que le conozco porque conozco lo que de él se ha dicho. La teología no es mala, es necesaria. La teología es como una columna vertebral, sostiene y endereza el cuerpo, pero se corre el gran riesgo de que esa columna de repente esté torcida. Y al estar torcida, puede desorientar o dislocar aquello que queremos tratar de entender. Y eso es lo que pasa con los que alguna vez nos metimos al conocimiento teológico. La gente que se mete a estudiar teología pasa por unas facetas quizás que también son propias a todas las ramas humanas. Pero los que empezamos a estudiar teología, de repente creemos que ya conocemos a Dios. Un añito de teología, unos 3 años de teología, o haber terminado un nivel de estudios en teología, a veces creemos que ya conocemos, que ya sabemos que lo podemos todo. Y lo peor, creemos que ya manejamos los conceptos sobre Dios. Porque eso es la teología. El esfuerzo de la razón por tratar de entender a Dios. Pero claro, para poderlo entender, tenemos que traerlo a conceptos, bajarlo a ideas que son parte de nuestra razón. Y justamente allí, cuando tratamos de traer el misterio insondable, indescriptible, y lo queremos capturar con nuestras palabras, lo reducimos. El misterio queda reducido a una definición, a una línea de palabras. Y el error es la arrogancia de creer que esas líneas que hemos escrito acerca de Dios sean equivalentes a Dios. La teología es apenas el titubeo de un niño por querer pronunciar lo que no comprende. Y lo reduce a sus palabras para tratar de entenderlo. Pero el misterio es más grande. El misterio escapa. Dios siempre es mayor que los conceptos en que los hemos encerrado. Dios siempre es mayor que una fórmula
doctrinal. Dios siempre es mayor que un credo. Dios es siempre mayor que cualquier teología que se construya. Dios es inaprensible. Nunca habrá una palabra, una doctrina, un concepto que resuma, reúna y concentre a Dios. Dios es siempre más. Dios siempre va más allá. Y esto es lo complicado. Porque la vida, según lo revela la Escritura, es conocer a ese Dios. La Biblia, según nos plantea nuestra vida, es conocerle, comprenderle. Y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan. Pero ¿y cómo conocerle? ¿Cómo comprenderle? Si cuando creemos que ya lo tenemos encerrado en un concepto, Él se muestra en facetas que ni siquiera hemos visto. Entonces, ¿cómo saber sus caminos? ¿Cómo conocer sus senderos? ¿Cómo saber qué está haciendo en este momento? ¿Qué está haciendo Dios en diciembre del 2025? Porque Él está actuando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Él no ha dejado de trabajar. Él sigue trabajando. Dios sigue trabajando. Pero ¿dónde está? ¿A dónde está trabajando Dios hoy? ¿Por dónde se está moviendo? ¿Con quiénes está presente? ¿Qué acciones está impulsando? ¿A qué nos está convocando? En nuestra vida personal, ¿por dónde se está moviendo? Resulta entonces que la teología, en ese esfuerzo de querer conocer a Dios, se presenta insuficiente, débil e incapaz para poder tener claridad sobre ese Dios. Y por tanto, necesitamos un poco de locura. Porque la teología es el esfuerzo racional. Por eso dice teología. Teos, Dios. Logía, lógica. El logos, la lógica. Entender a Dios lógicamente. Y aunque es el esfuerzo de quererlo entender lógicamente, nos damos cuenta que resulta insuficiente nuestra lógica para entender a Dios. Y aquí viene la sorpresa. A Dios a veces se le entiende con un poco de locura. Un poco de locura para la lógica, para los entendidos, para los que manejan conceptos, corrientes, definiciones. De repente resulta que a Dios no lo entendemos con la lógica. De repente resulta que nuestra razón, que se ha esforzado tanto por entender a Dios, ahora para discernirle y comprenderle no nos es suficiente, porque hay que ser un poco locos. Hay que tener un poco de locura para entender a Dios. Y la teología nos dice, no, hay que ser lógicos. Y a veces, siendo lógicos, no le entendemos, sino en ciertas locuras. Por eso los profetas eran llamados locos, porque ellos, el perfil psicológico que se le hace al profeta Ezequiel
es de una persona con trastornos psíquicos. Se le ha diagnosticado de diferentes enfermedades. El profeta era visto como un hombre falto de lógica, un loco. Cuando el profeta Eliseo manda a un hijo de los profetas a donde Jehú para decirle que sería rey de Israel, el hijo del profeta llega, pide hablar con Jehú, lo lleva a un cuarto solo, le da la palabra y sale corriendo. Porque los profetas tenían comportamientos raros. Si usted lee los profetas, ustedes van a ver que los profetas tenían su lado, que para la lógica les faltaban 25 para el peso. Para la gente lógica, para la gente que todo lo quiere entender conceptualmente. Y ese hombre llega, da la palabra y se va corriendo inmediatamente sin dar razón alguna, sin explicar por qué. Y ni nosotros lo sabemos hasta hoy. Porque Eliseo nunca le dijo por qué tenía que salir corriendo como loco inmediatamente. Porque los profetas solo cumplen órdenes. Y nunca a veces hay una explicación de su comportamiento. Cuando usted lea a Ezequiel, de verdad que era uno de los más trastornados según la lógica humana. Porque durmió 7 días de un lado, imagínense. Y dormir 7 días del otro lado. Tenía que preparar su comida con excremento de vaca, de caballo y de animales. Imagínense estar cocinando unos huevitos con aquella gran patada. Voy a hacer mi almuercito y gran tufo de estiércol. Y todo lo que se llaman los signos proféticos. Imagínense que Isaías tuvo que andar chulón un rato, imagínense, ¿verdad? Así como dice el texto lo dice, con las nalgas peladas, no lo digo yo, lo dice el texto. Lea Isaías. Imagínese, el Señor me manda esa orden aquí, hermanito. Ajá. Y me ven pasar por ahí. No, hoy sí se nos peló el todo el siervo. Hoy sí ya. Hoy sí ya se le vinieron abajo los tornillos. Ustedes, por muy abiertos de mente que sean, pues ya creo que eso les asustaría. No llegaría hasta ahí la apertura mental, Pero así andaba Isaías. Así andaba. Y era una señal. Pero qué señales, Y así usted, dice Dios, a un profeta le dice: anda y te casas con una prostituta. Imagínese. Hay que estar loco, plano. Por eso le decían locos. A otro le dice: vos no te vas a casar, a Jeremías. A uno con una prostituta. Vos no te vas a casar. Y a otro: te voy a quitar tu mujer. Imagínense la gama de cosas complicadas. Te voy a quitar, le dice a Ezequiel, el encanto de tus ojos. Bien, está el hombre feliz con la mujercita, enamorado, encandilado, y que de repente se la va a quitar. La diversidad de acciones son tan complicadas. Este hombre sale corriendo y le preguntan los capitanes, compañeros de Jehú, le dicen: mira, ¿qué te dijo ese loco? Ese es ¿qué te dijo ese loco? No, nada. No, ¿qué te dijo ese loco?
porque así miraban a los profetas. Los profetas eran personas que habían desarrollado una sensibilidad, una manera de conocer a Dios que no pasaba tanto por la razón, que no pasaba tanto por la lógica, que no pasaba por los conceptos, que no pasaba por las ideas, que no pasaba por las definiciones, sino que pasaba por un lenguaje difícil de entender, difícil. Pero ellos tenían una capacidad de captar a ese Dios. Se movían en un plano tan difícil para nosotros, pero tan posible para ellos. Tanto que en las locuras que sucedían, ellos lograban ver a Dios. No miraban a Dios en una definición, no miraban a Dios en un credo, no miraban a Dios en un concepto. Ellos miraban a Dios en ciertas locuras. Y en Lucas tenemos la locura más grande de todas. Resulta que hoy, dicen los ángeles, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Fíjese los títulos que en un solo versículo se le dan a eso que ha nacido: Salvador, Cristo, el Señor. Estamos hablando de la tan anhelada esperanza, un Salvador. La llegada de alguien que rompería las cadenas, que quebraría el yugo, que otorgaría la libertad. Estamos hablando del Cristo, el ungido, el elegido, el convocado por Dios para llevar a cabo la tarea, la voluntad de Dios. El Señor. Tres grandes títulos que proyectan propósitos, que proyectan finalidades divinas, que hablan del proyecto de Dios para Israel y las naciones. Y de repente viene la locura, la señal. Este Salvador, este Cristo, este Señor, ¿cómo se hace presente? Lo que leímos, versículo 12. Ese Salvador, ese Cristo, ese Señor, ¿cómo se hace presente? En un niño envuelto en pañales. Él es el Salvador, Él es el Cristo, Él es el Señor. Un niño envuelto en pañales. Esto es una locura. Esto no puede ser. Esto no es así. Y a eso le agregamos acostado en un pesebre. Pero ¿y cómo será eso? El Cristo, el Señor, el Salvador, en un pesebre. Allí donde las bestias comen lo que les ponen para alimentarse. La ciudad de David y el niño en un pesebre. ¿Cómo entender a Dios? ¿Quién es capaz de darse cuenta
¿Quién es capaz de percibir que todo lo que los profetas han anunciado ya está presente? Porque cuando Dios decide cumplir su palabra, no le pregunta a nadie cuándo quiere que se cumpla. Él comienza a cumplirla y punto. El asunto es cómo ver el cumplimiento de la palabra. Y una de las cosas por las que no sabemos a veces ver y comprender el cumplimiento de la palabra de Dios es que nosotros la estamos esperando en un marco y Él aparece en otro. Si nacería el Salvador, si nacería el Cristo, si nacería el Señor, pues en un pesebre no creemos que nacerá. Cuando los magos llegaron del oriente y se fueron para Jerusalén buscando al rey que ha nacido y guiados por su lógica, ¿a dónde se presentaron? Al palacio. Porque esa es la lógica. Si es un rey que ha nacido, debemos irlo a buscar al palacio. Ese es el problema nuestro, que andamos buscando donde Dios no está orando. Andamos buscando nuestra promesa donde nosotros creemos, de acuerdo a nuestro marco, de acuerdo a nuestro concepto, de acuerdo a nuestra lógica. Y a veces no vemos las promesas, no porque Dios no las esté llevando a cabo, sino porque las estamos buscando donde no es. Vamos al palacio y Él está en un pesebre. Seducidos por nuestra lógica, que los reyes nacen en palacios, vamos al palacio. Y cuando vamos al palacio guiados por nuestra lógica, ¿saben en qué termina todo? En enredos. ¿Qué enredos se metieron los magos? Si no es por la gracia de Dios que se les vuelve a revelar para indicarles que tomen otro camino, se lo durmieron. Llegó donde Herodes. Toda Jerusalén se turba. Le preguntan a Herodes dónde está el rey que ha nacido. Herodes se pone en jaque, ¿verdad? Se asusta, se tambalea. Pregunta a los escribas, a los doctores de la ley, dónde iban a nacer según las escrituras. Y esto le dicen en Belén de Judá. Y Herodes comienza a dormirse el hombre. Y ellos, en su ingenuidad, porque sin la sabiduría de Dios, que a veces es una locura, no somos nada. En su ingenuidad, Herodes les dice: vayan, averígüenme más acerca de este rey. Y cuando averigüen más, vienen a contarme para ir también yo a adorarle. Y ellos confiados se van, obrando en la lógica humana, obrando en el pensamiento, en la racionalidad humana. Llegan donde el niño, le adoran, presentan sus regalos, oro, incienso y mirra. Y ahí van para donde Herodes a decirle que lo habían hallado y a darle las coordenadas para que llegara, a no ser por la intervención de Dios, que los mandó por otro camino. Ya se habían metido en un gran lío. Porque cuando nosotros queremos encontrar las promesas de Dios guiados por nuestra lógica, o sea, por el marco de pensamientos en el que nosotros establecemos cómo quiero
que Dios se manifieste o cómo encontrarle siguiendo mis marcos mentales, nos vamos al palacio solo a enredarnos, a confundirnos y a poner en peligro la promesa de Dios. Porque al regresar al palacio de Herodes, lo que ellos estaban haciendo es poner en peligro a Jesús. Porque Herodes no iba a ir a adorarle, Herodes iba a ir a matarlo. Solo quería identificarlo. Nuestra lógica y la locura de Dios. Cuando leemos en la Biblia todas las locuras con las que Dios ha trabajado con los hombres, hay que estar un poco locos para ver a Dios en la manifestación de su historia. Y cuando digo locos, quiero decir, hay que estar un poco libre de las pretensiones de cómo la religión cree que ya conoce a Dios. Hay que estar un poco suelto de las esclavitudes conceptuales con que la religión amarra a Dios. Todas las doctrinas que se han escrito sobre Dios solo son balbuceos. Nada de eso es verdad de manera perfecta. No, son balbuceos. Como cuando un niño quiere comenzar a hablar, a decir palabras para expresar el mundo, son balbuceos. Y no le podemos dar a esos balbuceos como que fuera la gran definición de Dios. Por eso los credos son balbuceos. Los dogmas son balbuceos. Las doctrinas son balbuceos. Se deben estudiar, se deben conocer, pero son balbuceos. Es un niño aprendiendo apenas a decir papá, pero ni dice papá. Quiere decir comida, leche, fresco, y no puede. Balbucea palabras, gestos. Esa es la teología. Son balbuceos. Y hay que estudiarlas, sí, pero no porque creemos encontrar en ellas la explicación sobre Dios. No, porque las doctrinas reflejan los momentos que la historia humana ha vivido y cómo ha tratado de entender a Dios en momentos de la historia. Pero no porque nos hayan ofrecido una doctrina acabada sobre Dios, no, sino para entender los balbuceos del hombre a través de la historia. Porque Dios, cuando se revela, no se revela en conceptos, no se reveló en doctrinas. Dios se reveló en acciones, en actos, en la historia. Dios actúa en la historia. Dios es el Dios que actúa. Y en esos actos comienza a construir lo que Él quiere darnos a entender. Aquí está un niño en pañales y en pesebre. Dos cosas de verdad locas. El Mesías en pamper, pues. Ahí está. ¿Saben qué quiere decir esa imagen? ¿Por qué no pone otra imagen? ¿Por qué dice en pañales? ¿A qué hace referencia el decir en pañales? ¿A qué? ¿Ah? ¿A qué acciones físicas se refiere?
¿Ah? ¿Por qué se les pone pañal a los niños, pues? ¿Creen que es estético? ¿Ah? Está desnudo, pero ¿qué retiene? Ah, sus orines y sus heces. O sea, está hablando de la más absoluta humanidad, fragilidad, el hombre y sus desechos. El Cristo, el Salvador, el Señor, en pañales, defeca y orina. ¡Qué locura! ¡Qué loco esto! Dirían los jóvenes ahora, qué random, ¿va? El Señor, el Eterno, el Sublime, el Altísimo, el esperado de las naciones, el Mesías, el ungido, en pañales. Cuánta pequeñez, cuánta fragilidad. Y este es el que me va a salvar. Y este es el elegido. Y este, hay que ser locos para creer que este niño es el elegido. Hay que ser locos. Hay que estar un poco fuera de sí. Por eso cuando Herodes manda a llamar a los escribas, ni se mosquearon. Le dieron la respuesta con la Biblia en la mano, Miqueas 5:2, y se fueron para sus casas porque no les despertó la más mínima curiosidad por qué Herodes preguntaba eso y qué de ese niño que había nacido. Porque para ellos pensar que allí estaba ya un niño naciendo era una locura. Tenía que ser más esplendoroso. Esto es poco noble, poco caché, poco, ¿cómo le dicen? Al caché, a la poco glamour. Esto no es glamuroso. No puede ser el Mesías. Esto no tiene nada de grandeza, no tiene nada de glamour, no tiene nada de imponencia, no tiene nada de sorprendente. Y le llaman admirable. Esto no es admirable. En un pesebre ni siquiera tiene algo noble donde nacer. Ni siquiera está en un lugar digno. No, eso no lo podemos creer. Es una locura. Esa es la locura de la que les estoy hablando. Esa. Para que usted pueda ver las promesas de Dios a su vida, tiene que ponerse un poco loco. Pero no como la loquera, va. No la loquera no. Ponerse fuera de los puntos donde los hombres se ponen. Por eso dice Jesús en Mateo 11, mire. En Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas
de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los niños. Y esto es lo complejo de Dios, que los que nos creemos entendidos en las cosas de Dios, a veces estamos ciegos. A veces se nos esconde Dios. ¿Y quiénes la hallan? Los niños, o los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Dios, el Dios que juega con nosotros, es condelero. Con los entendidos, con los que hemos estudiado, con los que algo hemos aprendido. Y no quiero decir que no estudien, hermanitos. No. Solo quiero decir que estudiar con un fuerte sentido de humildad, estudiar y seguir siendo locos, creo que es el complemento perfecto. Estudiar y saber que Dios se mueve donde a veces yo no creo que se va a mover. La teología debería ser el estudio de conocer dónde se ha movido Dios en la historia. Esa debería ser la teología. Lastimosamente la teología ha caminado por otras líneas que no nos permite conocer a Dios hoy. Pero deberíamos entender por teología, saber cómo Dios se ha movido en el pasado para poder saber dónde se está moviendo hoy. Teología debería ser a entender y aprender que Dios siempre se ha movido entre los pequeños, entre los débiles, entre los pobres, entre los marginados. Que Dios se mueve allí entre los necesitados. Y que ahí le vamos a encontrar siempre. Y que nuestro conocimiento y estudio debe estar al servicio de ese Dios que se mueve allí. Yendo a 1 Corintios, Pablo dirá varias cosas en este precioso capítulo. Escrito está, 1:19. Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Dios planea revelarse. Los sabios están en este nivel y Dios se quiere mostrar en este nivel. Nosotros estamos pensando a Dios aquí tan elevado y Dios de repente se muestra en cosas tan sencillas, que son tan sencillas que no nos damos cuenta. Son tan simples que no las creemos. Porque no puede ser. ¿Cómo el Altísimo se va a manifestar en un niño envuelto en pañales? ¿Cómo, para empezar, en un niño tan pequeño, tan frágil, tan aislado, tan empobrecido? Tal vez si fuera un niño de palacio, pero en este niño, ahí empieza la locura de Dios y ahí empieza nuestro problema. Nosotros queremos ver a Dios donde nosotros queremos. Queremos ver moverse a Dios donde yo quiero verlo moviendo. Y quiero que su promesa venga envuelta en el papel que yo quiero que venga envuelta.
y que esté en el lugar que yo quiero, y que tenga las cualidades que yo quiero, y que tenga las cosas que yo quiero. Y resulta que Él se hace presente y no se hace presente precisamente bajo nuestros términos. Y ahí viene nuestro problema. No le conocemos. Con nosotros está, dice el canto, y no le conocemos. Camina con nosotros y no le vemos. Está y no lo percibimos, porque está de una manera que mis gustos, mis preferencias, mis anhelos, mis deseos no lo pueden ver, pero ahí está. Y sigue diciendo la locura de Dios, versículo 25. Como si hubiese alguna locura en Dios. Pero así, lo más loco de Dios, cuando Dios se aloca, digamos, como mandar a su hijo, en esos términos, eso es más sabio que la sabiduría humana. Pero la sabiduría humana no lo cree, no lo acepta, no lo acoge, no le da la bienvenida, no lo reconoce, no ve a Dios allí haciendo historia, haciendo acciones, haciendo movimiento. La locura de Dios. ¿Saben? A veces le pedimos mucho a Dios su sabiduría. Pero ¿saben? Creo que le tenemos que pedir un poco la locura. Señor, yo quiero un poco de tu locura. Es que a veces la sabiduría ni la vamos a entender. Quizás con la locura que nos ayude, pidámosle a Dios la locura, pero la locura de Dios, no la locura suya, porque la suya sí es locura de verdad. No, la locura de Dios. Señor, quiero ser loco. ¿Se acuerdan aquel canto que cantábamos? ¿Cómo se llamaba? Loco, 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 loco. Sí, tiene razón. Hay que pedir un poco de locura, porque Dios se mueve entre las locuras. No las loqueras, las locuras. Las locuras. Es decir, cosas que no aceptan nuestra razón. Movimientos, formas, maneras en que Dios expresa que no nos cuaja en la mente. Pero ahí se está moviendo Dios. Nos falta un poco meternos en las locuras de Dios. Quizá pidámosle un poco de su locura, hermanitos, para poderle ver dónde está actuando como loco, para entendernos entre locos y reconocer su acción, su sabiduría, su amor, su bondad, su revelación. Dice más adelante en el capítulo 2, versículo 6. En cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Miren qué frase más impactante. ¿Cómo terminan los gobernantes? En nada. Ojalá los gobernantes recordaran esto, que la Escritura dice que terminarán en nada.
¿Por qué? Porque no trabajan con la sabiduría de Dios. Trabajan con su propia sabiduría. Y no se dejan guiar, no se dejan orientar. Creen que todo lo saben, creen que todo lo entienden, creen que todo lo conocen, creen que todo lo pueden y no entienden las locuras de Dios. Por eso terminarán en nada. ¿En qué han terminado los gobernantes de los últimos 30 años? En nada. En nada. ¿En qué han terminado? Cualquiera que gobierne un país como este, sabiendo que los gobernantes de los últimos 30 años no han terminado en nada, debería de preocuparse un poquito por saber en qué va a terminar también. ¿Me entienden? Y debería de pedir un poco de locura divina. Debería de pedir un poco de discernimiento. Debería de pedir un poco de luz. Debería de escuchar a la gente que disiente, que no piensa igual, que mira las cosas diferentes, que señala otros caminos, que ve otros colores, que ve otras maneras. No vaya a ser que también terminemos en nada. Todos los que ejercen poder, dirección, liderazgo, deberíamos de ver este pasaje. ¿En qué vamos a terminar? ¿En qué va a terminar su liderazgo? ¿En qué va a terminar su trabajo, su pastoral? Y sigue diciendo, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sí, ese día de Pascua, grandes multitudes respaldaban a Pilato. Grandes multitudes respaldaban a Herodes. Sí, había una gran multitud, pero que una gran multitud respaldara a Herodes y a Pilatos no significaba nada desde la sabiduría de Dios. No significaba nada desde la locura de Dios. Porque a veces nos desvivimos más que vivimos, buscando la aprobación humana en las cosas que hacemos, en las cosas que producimos, en las cosas que publicamos, en las cosas que damos a conocer de nosotros. Andamos buscando la aprobación humana como si eso fuera garantía de estar en la sintonía con Dios. Miles pueden aplaudirte y estar tan lejos del camino de Dios. Miles pueden reconocerte y estar tan desorientado, porque la aprobación humana no significa necesariamente que estás en la sabiduría de Dios. Si los gobernantes de este mundo, si ahí Herodes y Pilato, Anás y Caifás hubieran entendido la sabiduría de Dios, jamás, dice Pablo, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero todos
Anás, Caifás, Pilato, Herodes, todos tenían el apoyo del pueblo, pero no entendían la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque terminaron crucificando a aquel en quien Dios se nos hacía presente. Terminaron crucificando a aquel en quien Dios nos estaba hablando. Mandaron a lo más humillante, vergonzoso que había en aquella época, a Jesús. Lo mandaron a la cruz. Y resulta que no era un loco, no era un blasfemo, no era un pecador, era el Señor de la gloria. Pero ¿quién podía saberlo? ¿Quién podía mirarlo? ¿Quién podía deducirlo? ¿Quién podía discernirlo? Solo quien compartiera la locura de Dios. Solo quien se moviera en el plano de la locura de Dios. Por eso dice Pablo, si estamos locos, es para Cristo. Oh, aguantadme mis locuras, dice. Sin embargo, versículo 9, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Qué significa? Lo que Dios te ha preparado no está al acceso de lo que ves, no está al acceso de lo que oís, no está al acceso de lo que comprendes. Él está allí donde no has visto, no has oído, ni siquiera entendés. Ahora bien, Dios nos las ha revelado por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Iglesia, necesitamos un poco de la locura del Espíritu Santo. Un poco de la locura de la ruaj de Dios. Ese viento que no tiene lógica. No sabes de dónde viene, no sabes para dónde va. No lo puedes controlar en conceptos. No lo puedes amarrar a definiciones. Es libre. Necesitamos un poco de eso. De ese neuma. Ese viento inaprensible. Ese viento que despeina, que bota sombreros, que nos desarregla, que bota techos. Ese viento que desarma. Necesitamos ese viento. Ese viento que nos reorienta, nos recompone. Y a veces no queremos, porque queremos un viento que le diga sí a lo que creemos, a lo que queremos, a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que nos gusta. No. Ese viento viene para replantear todo lo que somos. Y por eso no nos gusta la ruaj. Por eso a las iglesias no les gusta mucho el tema del Espíritu, porque Él todo lo desarregla. Porque eso pasa en una iglesia cuando Él se mueve. Arma un revoluto, arma un escándalo, como en Pentecostés. Nos saca de cuadro, se salta la barda, rompe los moldes, no llega para bendecir nuestras formas,
sino para destruirla y replantear nuestras formas. Necesitamos mucho de este neuma, de este ruaj, de este espíritu que viene para sacudirnos, para sacarnos de base, para cambiar nuestro epicentro, para reorientarnos, recomponernos y reasignarnos, para reordenarnos, reubicarnos. Necesitamos un poco este espíritu, de esta locura de Dios, vivir la locura de Dios. Por eso, cuando Jesús nace, ni siquiera tenía dónde nacer, porque nadie le reconoció, porque nadie dijo: ve el Mesías. ¿No? Vieron una bicha, porque María tenía quizás lo más 14 años, una bicha embarazada, común y corriente. No había ninguna aureola sobre su cabeza, no habían ángeles que la acompañaban, no había luz celestial sobre ella. Una muchachita común y corriente de 14 años embarazada, a punto de dar a luz. No había ningún parecer en él, dice el profeta, para que le deseemos. Había que estar locos para poder ver que era el Mesías. Había que estar locos para descubrir que era el Cristo. Habría que estar locos. De esa locura necesitamos, porque nadie le reconoció cuando nació. A veces Navidad no es reconocer a los reconocidos, es reconocer a lo desconocido. Es reconocer que Dios está allí donde no imaginamos, donde no aceptamos o donde no queremos. Locura. Locura de Dios necesitamos a veces. Pidamos un poco de locura a ese Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Que esa locura es más sabia que su sabiduría. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Pidamos locura entonces. Porque esta sabiduría que tengo no da para mucho. Pidamos locura de Dios y vamos a ser más sabios de lo que somos. Pongámonos de pie, hermanitos. Nadie lo vio venir. Así es Dios. ¿Quién lo puede ver venir? ¿Quién puede ver sus movimientos? ¿Quién puede ver dónde actúa, Señor? Hablar de Navidad es hablar de la incapacidad humana para conocerte. Nadie te vio venir. Tuvieron que llegar de lejos unos magos a dejarte regalos. Porque los que estaban cerca, ninguno de ellos pudo honrarte. Ni un pariente, ni un vecino, ni un amigo, ni un cercano. Nadie te pudo llevar vestimentas dignas.
Nadie te pudo honrar. Nadie te pudo agradar porque nunca te vio venir. Algunos oyeron que una muchacha llegó ahí a Belén a empadronarse y en el empadronamiento tuvo un hijo. Pero nadie vio que era el Salvador. Nadie vio que era el Cristo. Nadie vio que era el Señor. Ahí llegó la gloria de Dios y nadie la honró. Pasaron 2 años y a los 2 años llegaron unos magos a tocar la casa y a ofrecerle regalos. Pero nadie le vio en 2 años. Señor, no podemos ir por la vida sin ver, sin verte, sin saber dónde te estás moviendo. Necesitamos un poco de tu locura. Dios, danos de tu locura. Porque en tu locura te veremos, te conoceremos. En tu locura te comprenderemos. Y necesitamos verte y conocerte, porque donde tú estés, ahí está nuestra vida. Espíritu de Dios, danos de tu locura. Llénanos de tu locura. Aleluya. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos y hermanas.